En la República Mexicana suman en estos momentos 5,399 casos confirmados de coronavirus y 406 defunciones. Para el caso de Chiapas son 45 personas infectadas y 3 muertos. Pone en marcha el gobernador Rutilio Escandón Cadenas la clínica de atención respiratoria por COVID-19 allá en Villaflores. La Fiscalía General del Estado inició ya un proceso de investigación por los hechos violentos que han ocurrido en el municipio de Bochil. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre la mañana de este miércoles 15 de abril del 2020, lo invitamos a que nos siga de cerca a través de nuestras plataformas digitales. Le estaremos a usted informando los acontecimientos más importantes generados en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y por supuesto, parte de las actividades deportivas. Carlos César, muy buenos días. Adolfo, buenos días a todos. Un placer saludarlos en esta mañana de miércoles, mitad ya de semana. Vamos de lleno con la información y aquí le presentamos los acontecimientos que han sido noticia en las últimas horas y que tienen que ver con los movimientos telúricos que han tenido su impacto en el estado de Chiapas. Y le comento la siguiente información porque el Sismológico Nacional reportó la madrugada de este miércoles a las 4 de la mañana con 44 minutos un temblor que el preliminar fue de magnitud 5.3 y se localizó a 116 kilómetros al suroeste de Tonalá, Chiapas, con una profundidad de 10 kilómetros. Posteriormente, el mismo Sismológico Nacional actualizó la información y dejó con magnitud 5.2 este movimiento telúrico y también actualizó la localización que fue a 127 kilómetros al suroeste del municipio de Tonalá, Chiapas, con una profundidad de 16 kilómetros y por supuesto después de las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana con 7 minutos, se sintió también otro movimiento telúrico que tuvo su magnitud de 4.2. Su localización fue a 111 kilómetros al sur de Ciudad Hidalgo, Chiapas, con una profundidad de 11 kilómetros. Es la última información, Carlos César, con relación al tema de los movimientos telúricos. Y hay que recordarle a la población pues esta importancia también de ser preventivos en este tema. Los últimos números han colocado al estado de Chiapas como la cuarta entidad federativa que más temblores presenta a nivel nacional, por debajo de Oaxaca, que vaya que se ha separado de los estados por miles de movimientos telúricos en lo que va de este 2020 en Chiapas. En lo que va de este año, más de 1000 temblores han tenido su epicentro en nuestra entidad, Carlos César. Así es, y afortunadamente las autoridades correspondientes reportan que no hubo daños en estos dos sismos que se registraron, pero ya espantan. Sí, por supuesto, y bueno, usted sabe que por el tema del coronavirus se suspendió uno de los simulacros que todos los años se realiza en el estado de Chiapas en el mes de marzo, y esto por supuesto implica que usted también haga lo que tiene que hacer desde casa. El contexto más reciente que tenemos en cuanto a desgracia se refiere ocurrió el 7 de septiembre del 2017 con aquel movimiento telúrico, con aquel terremoto de magnitud 8.2 y que causó daños en más de 46,000 viviendas y 3,000 instituciones. Así está la situación, Carlos César. Desde luego, y fíjate que la reconstrucción todavía no ha terminado. Ha sido uno de los temas bastante polémicos y que bueno, finalmente será las autoridades, o por lo menos eso es lo que se espera por parte de la ciudadanía, que en esta administración el proceso quede concluido al 100%. Y bueno, cambiando de tema, vamos de lleno con la información que seguramente usted está esperando y que hace referencia al tema del coronavirus, mostrándole un poco cómo está la situación nacional, y se lo comentábamos al inicio de esta segunda emisión. Le doy los datos nacionales publicados por la Secretaría de Salud en la última conferencia de prensa que fue la noche de ayer. En la República Mexicana se han confirmado hasta estos momentos 5,399 casos de coronavirus. Tenemos 10,792 casos sospechosos, 23,900 han dado negativos,
desafortunadamente han muerto en nuestro país desde que se diagnosticó el primer caso, 406 personas, y se han estudiado a más de 40,000 en lo que va de este año. Esa es la situación nacional, Carlos César. Así es, Adolfo. ¿Y cómo estamos en Chiapas? En Chiapas, 15 municipios ya presentan esta problemática. En el municipio de la Independencia hay 2 casos. En Suchiapa 1, San Cristóbal de las Casas 7, Tumbalá 1, Chicomucero 1, Tuxtla Gutiérrez es el que más tiene con 17 casos, Reforma 1, Cacahuatán 1, Chiapa de Corzo 2, Comitán de Domínguez 3, Salto de Agua 1, Tapachula 4, Tonalá 1, Palenque 1, Cocingo 1 y aquí se agrega Ciudad de México 1, que es un total de 45 casos que presenta el estado de Chiapas. Hay 569 casos sospechosos, total de muestras procesadas 352, muestras pendientes de resultados 62, positivos dieron 45, es lo que ya le hemos informado, negativas 291, recuperados afortunadamente ya hay 10 personas que ya están en casita y desafortunadamente también hay 3 defunciones en el caso de Chiapas en materia de coronavirus. Y bueno, es importante, Carlos César, también comentar que se mantiene todavía la investigación con el caso de esta persona allá en Ocosingo que se quitó la vida. Está investigando todavía la fiscalía este tema y que finalmente habría sido detectado con coronavirus para saber, en este caso sí se suma a la 4ª muerte en el estado de Chiapas. Ayer, desde el municipio de Villaflores, una de las declaraciones que me llamó la atención del secretario de Salud tenía que ver ya como también preparando a la población chiapaneca en el sentido de decir que tarde o temprano el coronavirus llegará a todos los municipios y que por eso la población y las autoridades deben trabajar de manera conjunta. Por lo pronto, y como tú lo decías, hay 15 municipios que ya registran casos infectados y que suman 45 personas. Mi compañero William Chacón nos presenta otra perspectiva del coronavirus en Chiapas. Chiapas sumó este martes 14 de abril el caso número 45 de coronavirus en un joven de 33 años de edad, residente de Tuxtla Gutiérrez, quien manifestó que tuvo contacto con una paciente originaria de España que presentaba síntomas respiratorios. Así lo dio a conocer el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos. El paciente es de oficio químico, derechohabiente del ISSSTE. Empezó con síntomas el 10 de abril, por lo que acudió a su clínica donde le hicieron las primeras pruebas y la toma de muestra. Posteriormente fue llevado a su domicilio para su aislamiento, ya que sus síntomas no eran graves. El personal de salud da seguimiento también a los 14 contactos directos con el paciente, 1 intradomiciliario asintomático y 13 extradomiciliarios, de los cuales algunos están siendo buscados para su investigación epidemiológica. Cruz Castellanos señaló que instalarán en diferentes puntos de la capital 5 unidades centinela para monitorear infecciones respiratorias, además de una en cada cabecera municipal para realizar una búsqueda intencionada de casos, cumplan o no con los síntomas específicos. La idea es muestrar el mayor número de casos posibles y evitar que personas contagiadas retrasen el informe de su estado sintomático a las instancias de salud, pudiendo contagiar a más gente en ese lapso. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. En más información sobre el tema, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas pone en marcha clínica de atención respiratoria COVID-19 allá en el municipio de Villaflores. Al poner en marcha las operaciones de la Clínica de Atención Respiratoria COVID-19 en Villaflores, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó que su gobierno realiza un trabajo serio, profesional y humano para garantizar servicios médicos dignos y especializados, insumos y suficientes medicamentos, con el objetivo de hacer frente al desafío que representa la pandemia. Luego de recorrer y recibir información sobre el funcionamiento y equipamiento de esta clínica alterna, el mandatario subrayó que desde antes de la llegada del COVID-19 a la entidad, se intensificaron acciones de prevención para adaptar estos espacios a fin de evitar una cadena de contagios al personal médico y de enfermería, pacientes y trabajadores de la salud que se encuentran en hospitales del Estado. Acompañado del secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, y del alcalde de Villaflores, Mariano Rosales Suárez, el jefe del Ejecutivo Estatal reconoció que ante esta problemática de salud pública que afecta al mundo, el pueblo de Chiapas demuestra unidad, solidaridad, auxilio y amor al prójimo, al tomar en cuenta las recomendaciones sanitarias que expertos de la salud han establecido para cuidar y proteger a sus familias. El secretario de Salud explicó que esta clínica, adaptada en el Centro de Vacunología, cuenta con 15 camas para adultos y 2 de pediatría y neonatos, así como el equipamiento de insumos necesarios en atención a pacientes.
Además, dijo, se instaló un área especial de ginecobstetricia que se destina a mujeres embarazadas que sean diagnosticadas con COVID-19. El funcionario estatal detalló que también contará con consultorio psicológico, de nutrición y de valoración, toma de muestras, área de hospitalización, laboratorio, rayos X, unidad de terapia intensiva e intermedia, central de enfermería y sala de choque. Bueno, una de las situaciones preocupantes que tiene que ver con el coronavirus también se enfocan al tema de la niñez. El abuso sexual infantil podría incrementar con este tema porque, dicen las especialistas, habría más tiempo en que los niños estén en casa y esto significa un riesgo. La presidenta de la Fundación Internacional Granito de Arena, Elena Torres Villanueva, comentó que desafortunadamente el abuso sexual, maltrato y otras formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes podrían incrementarse al pasar más tiempo en casa de acuerdo a la recomendación de las autoridades de salud para prevenir los contagios del coronavirus. Manifestó que el aparente silencio en los hogares y en las instituciones encargadas de vigilar estos delitos puede dar pie a que se cometan más agresiones, ya que para muchos pequeños su hogar está lejos de ser el lugar más seguro, ya que en la mayoría de los casos los victimarios son familiares cercanos. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la activista mencionó que cerca del 80% de los casos de abuso sexual infantil documentados desde 2015 en México sucede en los hogares de las víctimas, siendo familiares cercanos e incluso los padres los principales agresores. Torres Villanueva reiteró que se espera un incremento en este tipo de delitos, ya que según los reportes de organismos como el Instituto Nacional de las Mujeres o el Consejo Ciudadano del centro del país, se estima que habría un repunte de hasta el 32% de agresiones de todo tipo dentro del hogar, debido a la recomendación de quedarse en casa. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Vamos a otra información. Los comerciantes ambulantes hacen caso omiso al COVID-19 y lo retiran del centro de la ciudad, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Ante la emergencia sanitaria que enfrenta la población mexicana por el COVID-19, algunos sectores han hecho caso omiso a las recomendaciones emitidas por las autoridades de salud federal, estatal y locales. Ejemplo de ello son los ambulantes que no dejan de ir a vender sus productos día a día a pesar de la contingencia, por lo cual a través de otro operativo fueron retirados del centro de la capital chiapaneca una vez más. Elementos de la coordinación de la política fiscal del Ayuntamiento capitalino, apoyados por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Secretaría de Salud y Protección Civil, arribaron al primer cuadro de la ciudad para exhortar de nueva cuenta a dejar la actividad informal, pero sobre todo por el riesgo de contraer el coronavirus y propagarlo. Al respecto, Taro Takeuchi Antonio, coordinador fiscal, destacó que seguirán insistiendo con los ambulantes a que desistan de la idea de seguir instalándose en el centro de la capital, pero particularmente durante la contingencia. Asimismo, las autoridades municipales exhortaron a los establecimientos a solidarizarse y suspender sus actividades de manera temporal ante la crisis sanitaria que enfrenta el país y el mundo por el COVID-19. Igualmente pidieron a aquellos comercios de índole indispensable continuar con sus actividades, pero aplicando al pie de la letra las medidas de prevención. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Y bueno, esta situación lamentablemente va a seguir ocurriendo, y ¿sabe por qué? Porque el 71.8% de los empleos que hay en el estado de Chiapas son informales. ¿Qué significa esa situación? Que no tienen prestaciones de ley, que prácticamente viven al día y que tampoco tienen seguridad social. Los ambulantes, hay que decirlo, tampoco están por una situación de gusto en las calles de Tuxtla Gutiérrez, y las autoridades están en la obligación también de garantizar este derecho de un empleo digno. Pasamos a más información y este tema que es preocupante. Mientras que las autoridades pues están pidiendo a la población quedarse en casa, algunos turistas no terminan por entender lo delicado que está este tema de la contingencia y burlaron a las autoridades. ¿Para qué cree? Para pasear en Chiapas. Le comparto la siguiente información. Y a pesar de las restricciones gubernamentales que existen para que la población se quede en casa, al menos 12 turistas burlaron las disposiciones de las autoridades e ingresaron por el área de Lázaro Cárdenas, por el Arco del Tiempo en Cintalapa, para pasear por Chiapas. Así lo denunció Pablo César Albores, presidente de la Alianza de Naturaleza. Dijo que recibió la notificación a las 6 de la mañana de este martes y que los visitantes ingresaron de manera ilegal a territorio chiapaneco, tomando en cuenta que la comunidad
está en cuarentena y que no permiten el ingreso ni la salida de los foráneos. En las próximas horas, dijo, sí va a ser de conocimiento de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas este tema, debido a que existe riesgo con los visitantes y lo más grave es que no se conoce el origen de los turistas. Explicó que es fundamental que las dependencias federales refuercen todos los accesos que se tengan en los diferentes espacios turísticos, y añadió además que es irresponsable no acatar una disposición del gobierno, por lo que, de acuerdo con los reportes de los comuneros, fue un guía pirata, como se le denomina, quien introdujo a estos turistas con el único objetivo de ganar unos centavos de más. Ganar unos centavos de más, como dice mi compañero Adolfo, sin importarle la salud de los chiaparecos. En otra información, allá en Ocosingo, tras denuncias ciudadanas, diversas corporaciones de los 3 órdenes de gobierno montaron un operativo. Dice mi compañero Moisés Lorenzo que sorprenden a personas vendiendo bebidas alcohólicas de manera clandestina. Ante esta denuncia anónima, las autoridades implementaron un operativo en donde participa la Sedena, Guardia Nacional, Policía Municipal, Policía Estatal, Coordinación de Salud Municipal, Secretaría de Salud, Jurisdicción Sanitaria y el Instituto Nacional de Migración. Al ver el arribo de los elementos de las diversas corporaciones, el propietario de nombre Jorge N. se metió al domicilio y quiso amenazar con arma de fuego a los cuerpos castrenses y al personal de las diferentes instituciones que participan en el operativo. No hubo detenidos, según información oficial que pudo recabar este medio informativo. Sin embargo, tras la notificación de la ley seca en el municipio, las autoridades de seguridad deben aplicar todo el peso de la ley cuando este no es acatado por los comerciantes de bebidas alcohólicas. Cabe destacar que las autoridades municipales argumentaron que continuará los constantes operativos para mantener el orden y salvaguardar la seguridad y salud de los ciudadanos, así juntos poder mitigar el contagio del COVID-19. Imagínese, usted sacó pistola y todavía salió ganando porque no hubo detenido, Carlos, ¿no? Qué sí, bonito, solo en Chiapas. Nada más en Ocosingo y en Chiapas. Sí, solo en Chiapas ocurre esta situación. Bueno, cambiamos de tema. Seguramente usted tiene conocimiento de esta situación que se ha dado en algunas comunidades y ejidos del estado de Chiapas, que créame, están poniendo el ejemplo en cuanto a temas de prevención se refiere, porque no están dejando entrar a ningún foráneo y por supuesto tampoco salir para evitar contagios por el COVID-19. Para el caso de Tuxtla Gutiérrez, según los reportes de las autoridades, todavía no hay ninguna indicación de restringir el acceso. Aquí los detalles. Le comparto la siguiente información, y es que aunque en algunos ejidos y comunidades se ha restringido el acceso a personas foráneas para evitar el contagio del COVID-19, en Tuxtla no existe por el momento ninguna instrucción de alguna autoridad superior para cerrar las entradas y salidas de la ciudad. Las medidas de prevención tienen otro enfoque, dijo Elizabeth Hernández Borges, titular de la Secretaría de Protección Civil en la capital de Chiapas. Entrevistada sobre el tema, explicó que a lo largo de la semana se han tomado medidas preventivas con módulos itinerantes que se han situado en diferentes colonias de Tuxtla Gutiérrez, además de que se han intensificado las actividades también en los mercados públicos. Es importante señalar como agregado que la noche de ayer elementos de la Secretaría de Protección Civil de nueva cuenta acordonaron el Parque Central a un costado de la Catedral de San Marcos, debido a que en la primera ocasión que lo hicieron, la población no entendió el tema de la señalética y de la restricción de no acudir a este espacio, y ojalá que en esta segunda ocasión ya lo entiendan, Carlos César, porque se hicieron virales algunas fotos de cómo personas en medio, aunque usted no lo crea, en medio de la cinta de la señalética, pues estaban sentados pasando un rato en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez. Y no solo en el Parque Central, en centros comerciales siguen llegando las familias a hacer sus compras, cuando han manifestado que sea nada más una persona la que haga esto para evitar precisamente aglomeraciones y esta enfermedad del coronavirus se pueda propagar más en el estado de Chiapas. Vamos a otro tema. En el Congreso del Estado presentan punto de acuerdo para beneficio de los contribuyentes chiaparecos. Aida Guadalupe Jiménez Esma, diputada local por el Partido Revolucionario Institucional, informó que el Congreso del Estado ha presentado un punto de acuerdo para apoyar a la población, el cual consistiría en brindar facilidades administrativas para los contribuyentes en el tiempo que tarde la pandemia del COVID-19. La legisladora dio a conocer
que el Congreso del Estado presentó este punto de acuerdo al Congreso de la Unión para que existan facilidades administrativas para los contribuyentes y así detener esa preocupación en estos meses de crisis de salud y financiera. Por ello informó que este exhorto establece diferir el ISR en parcialidades y otros beneficios fiscales, como diferir las cuotas patronales del Seguro Social. También se exhortaría a la Comisión Federal de Electricidad que no haya recorte del servicio mientras dura la contingencia sanitaria. Destacó que este punto de acuerdo se emitió por 13 legisladores y legisladoras de diferentes partidos políticos. Indicó que lo que se busca a través de este punto de acuerdo es mitigar los efectos negativos en la economía de la sociedad chiapaneca. De igual, se ha solicitado a los ayuntamientos que den una prórroga al pago del impuesto predial, así como del servicio de agua potable. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Ojalá que este punto de acuerdo sea importante para el estado de Chiapas y que los beneficios realmente se vean traducidos en la población y en el sector empresarial, particularmente el que está vinculado al asunto de turismo, porque es el más golpeado por el asunto del COVID-19. Cambiamos un poco de tema. Seguramente usted recuerda hace unos días el titular del Poder Ejecutivo Estatal hizo un exhorto a los partidos políticos con representación nacional y por supuesto en la entidad para que donen el 50% de las prerrogativas. Se tiene previsto que hasta el mes de diciembre de este 2020 los partidos políticos reciban como parte de un financiamiento público 153 millones de pesos. En caso de que todos se sumen a la petición del gobernador, estaríamos hablando que habría un ahorro de 76 millones de pesos que se supone se va a utilizar para hacer frente a la pandemia. Le comparto la siguiente información y es que considerando que en el 2020 los nueve partidos políticos que tienen representación estatal y nacional recibirán un financiamiento por el orden de los 153.853.670 pesos con 79 centavos si todos renuncian a la mitad de su financiamiento público para hacer frente a la pandemia como lo solicitó el titular del Poder Ejecutivo del Estado. La sumatoria rondaría en los 76.926.835 pesos con 39 centavos. Aunque el presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Osvaldo Chacón Rojas, declarara que no está permitida la donación, Martín Darío Cázares Vázquez, representante del Movimiento de Regeneración Nacional, ante el órgano local explicó que la renuncia de las prerrogativas sí se puede hacer y que en automático se convierte en una donación al Estado, aunque no se entregue de manera directa a terceros. Lo que sigue, dijo en entrevista, es que las autoridades apliquen ese dinero en la pandemia sin explicarle a la ciudadanía que es un recurso de los partidos políticos para evitar clientelismo político, lo que hacen algunas personas al entregar dádivas y por supuesto tratar de sacar provecho electoral de esta situación. Ojalá no lo ocurra y ojalá el órgano local también esté pendiente de esta situación. En relación a esto, Adolfo, ayer me metí a investigar un poco. El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que los partidos políticos no pueden donar estos recursos, sobre todo los que ya están depositados a sus respectivas cuentas. Sí se puede hacer lo que todavía no han recibido, siempre y cuando avisen con tiempo a la autoridad electoral. Lo que me explicaba ayer el representante de Morena, Carlos, es que el depósito la Secretaría de Hacienda lo tiene que hacer al Instituto de Elecciones y después tendría que venir un trámite para renunciar, no hacerlo vía donación, simplemente renunciar al financiamiento público. Así y ya es. El Estado dispondría de ese dinero. Por eso me decía que era importante que si se utiliza para la pandemia, pues no se le diga a la gente este dinero para viene no de este partido político, ¿no? Aunque algunos, un diputado federal de apellido Elorza, allá en Tapachula, en redes sociales anda subiendo ya su fotografía en una bodega llena de despensas, que también esa es promoción personalizada. Sí, es bueno, Carlos, ¿no? Que si se van a sumar lo hagan de manera sincera y no tienen ninguna necesidad de andarse fotografiando. Es más, yo estoy seguro que muchos diputados, si se atrevieran a dar una ayuda a la gente, ni los va a identificar si van a sus Claro, casas. O agarran a algunos compañeros de medios para que le hagan la publicidad, que sí, también es lo mismo, es una publicidad personalizada de manera indirecta que es sancionada por la ley electoral. Dice el viejo dicho mexicano que lo que haga tu mano izquierda no lo sepa la derecha. Así es, Carlos César. Bueno, vamos a más información. El Día de las Américas pasó desapercibida ante la pandemia del coronavirus COVID-19.
En 21 países del continente americano se celebró este 14 de abril el Día de las Américas, que rememora la fundación de la Unión de las Repúblicas Americanas, hoy conocida como la Organización de los Estados Americanos. Sin embargo, la fecha pasó desapercibida ante la pandemia del coronavirus COVID-19 que azota a todas estas naciones. El continente americano es hoy el segundo más afectado por la pandemia después de Europa. Varios países miembros de la OEA registran cada día más contagios y fallecimientos a causa de este virus. Justo hasta el 14 de abril, un total de 69.102 casos han sido registrados en América Latina y el Caribe. Brasil es el país más afectado por esta pandemia con más de 23.000 casos confirmados. Perú se ubica en segundo lugar con más de 9.700 infectados. Ecuador, uno de los países con menor extensión territorial, ha registrado más de 7.500 casos. La Unión de las Repúblicas Americanas, conformada por varios países del continente americano, dio origen a la celebración del Día de las Américas cada 14 de abril desde 1931, organismo que pasó a nombrarse en 1910 como la Unión Panamericana y desde 1948 como la Organización de los Estados Americanos. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Le comparto este mensaje, esta duda a través de las redes sociales que seguramente usted la tiene, de Francisco Javier Gutiérrez. Buenos días, quisiera preguntar que la CFE realizará incremento al consumo de la luz. Fue la versión que se manejó ayer en medios nacionales y por la noche la Comisión Federal de Electricidad sacó un comunicado señalando que esta información era falsa y que no va a venir un incremento del 4% para las tarifas domésticas. Veremos si el recibo de luz coincide con lo que dice la Comisión Federal de Electricidad. Pasamos a más información y es que las parteras han atendido en Chiapas un promedio de 7,000 partos. En Chiapas, las parteras tradicionales han atendido al menos unos 7,000 partos desde el año 2013 a la fecha, por lo que las mujeres que se dedican a esta noble labor no han dejado de apoyar a mujeres de bajos recursos para dar a luz, a pesar de la pandemia del COVID-19. En este escenario de crisis sanitaria, parteras de diferentes regiones de la entidad hicieron un llamado a las autoridades estatales y sanitarias para que se les dote de insumos para atender partos en medio de la pandemia del COVID-19. Respecto a este tema, Lucía Silva Martínez, presidenta de la red de parteras profesionales NICHIM, informó que la mayoría no cuenta con insumos necesarios para atender los partos de una manera adecuada, pero sobre todo por la proliferación de la pandemia del coronavirus. Asimismo, destacó que en el estado de Chiapas el oficio de partera es de gran importancia, ya que atienden a un gran número de mujeres indígenas que no tienen la oportunidad de acudir a servicios médicos y que viven en comunidades precarias. Es un oficio tradicional que es heredado de generación en generación, es para ayudar a las mujeres que dan a luz, aquellas que no tienen recurso para ir al hospital, a las mujeres principalmente de comunidades indígenas, aunque se ha extendido a diferentes clases sociales, así lo manifestó. En este panorama aseguró que también existe un gran temor también entre las mujeres para acudir a los hospitales debido a la presencia del coronavirus en la entidad, por lo que no han dejado de trabajar. Detalló que son 500 parteras tradicionales que realizan esta labor en la zona altos de la entidad sin ningún tipo de protección, además que desde el año 2013 han atendido a cerca de 400 mujeres cada una en zonas de difícil acceso. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Bueno, sobre lo que decía la persona que preguntaba sobre los aumentos de las tarifas, ya dijo don Manuel Bartlett Díaz, director general de la CFE, que no hay aumentos. Y después explica, dice, ante versiones periodísticas que circulan en medios y redes sociales sobre un supuesto aumento en el costo de la electricidad, nos permitimos hacer las siguientes aclaraciones. Los cargos de las tarifas finales de suministro básico para uso doméstico son determinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en la metodología publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre del 2018. Con ella, las tarifas domésticas de bajo consumo se deslizan mensualmente con un factor que al término de 12 meses, se dio un año, equivale a la inflación anual observada en el mes de noviembre de cada año. Ni la Comisión Federal de Electricidad ni los costos de combustibles intervienen en su determinación. De acuerdo con lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público notificó a la Comisión Federal de Electricidad los cargos para el año 2020 de las tarifas finales de bajo consumo para uso doméstico el día 19 de diciembre del 2019, donde determina un factor de ajuste mensual de 1.00245, equivalente a la inflación anual
al mes de noviembre del 2019 de 3% y no el 4% directo en el mes de abril ni en ninguno de los meses de este año. O sea, hay un deslizamiento de acuerdo a la inflación. En términos generales, le va a venir su recibo de 1, 2 pesos, 3 pesos más en el bimestre por el deslizamiento mensual, aunque digan que no es aumento. Sí, pero el asunto inflacionario, digamos que en cuestión periodística debería ser manejarse la información como es, Carlos. Así ¿Por es. qué? Porque confunde a la gente, Al pueblo puede generar decirle pánico. la verdad, ¿no? Y exactamente, y lo que va a provocar es que la gente pues reaccione como ocurrió el día de Oye, ayer. como Sí, va a haber dijera- aumento, digamos, pero el asunto viene directamente un tema inflacionario, que eso no solamente se lo aplican en un tema de cobro de energía eléctrica, lo aplican en prácticamente Claro. todos los rubros. Como dijera cierto personaje de la presidencia de la República hace algunos sexenios, lo que la Comisión Federal quiso decir es que no hay aumento, pero sí por la inflación sí va a venir su recibo un poquito carito, aunque sea el consumo doméstico. Digo, puede ser la variación entre 3 o 5 pesos más. Lejos por el estamos, bimestre, ¿no? lejos estamos en Chiapas, Carlos, que recibamos algún anuncio de un tema de condonación como ocurrió en Tabasco, ¿no? Todavía algunos estados Oye, tienen pero privilegios, ¿por ¿no? qué Tabasco? Sí, claro, Porque por es la eso tierra del decía. presidente. ¿Por qué la zona norte del país y el sureste no? Claro. Si Chiapas aporta el 45 46% de la energía eléctrica que se consume en este país y que va a Centroamérica. Y bueno, aunque las presas hidroeléctricas estén en abandono también, ¿no? Que han sufrido también un golpe importante por una mala administración. En fin, ahí está lo que dijo la Comisión Federal. Lo cierto es que seguramente la gente va a reaccionar cuando venga el siguiente recibo. Cuando venga el recibo. Es como el ESMAPA, sin darnos cuenta, si usted checa su recibo hasta hace 2, 3 años, pagábamos un promedio de 100 y fracción cada mes. Hoy en mi caso el recibo llega de 228 pesos. ¿Consumas o no consumas Sí, agua? consumas o no consumas. Y luego sale la tarifa, y luego llegan algunos de los trabajadores a checar tu medidor y dicen, es que usted consumió más, ¿no? Por eso vino. ¿Y cómo te lo quitas? Sí, eso O sea, sí. ya es cierto. no te queda otra que pagarlo porque si no te cortan el agua o te cortan la luz o cualquier servicio que no se pague. Es el privilegio que se paga de vivir en las ciudades, porque en los ejidos en otros tiempos era otra cosa. Ahorita No, y en el los campo estaba ejidos, muy abandonado. y créeme, Carlos, que en los ejidos o en las comunidades, si algún personal de la Comisión Federal de Electricidad sube un poste, yo creo que ya amarran. no baja, ¿no? Sí, ya Allá no se baja. queda toda la sí, vida, sí, ¿no? sí. No, Sí, es que por el pueblo es el pueblo y dice, no pago, no pago. Hay municipios que están en resistencia. Desde hace muchos años, Muchas comunidades están en resistencia y no pagan. Seguramente lo estamos pagando los que viven en las ciudades. Es más, si se va la luz en los pueblos, van a la Comisión Federal de Electricidad a Y traer los a obligan a ir a personal y que vayan a reinstalen recoger. el servicio. Sí, así Ese así es hay. el pueblo. Mire, y hablando de pueblo, el pueblo también tiene problemas, sobre todo en el municipio de Bochil. Hay muchos problemas entre comunidades. ¿Por qué? Porque ha faltado diálogo por parte del presidente municipal, Gildardo Centeno Moreno, como que le falta capacidad o experiencia política. Quería ser presidente, lo andaba buscando desde hace muchos años y resulta que tiene muchos problemas Bochil. Piden investigar precisamente los hechos violentos en una comunidad de allá de aquel municipio, de Bochil. Cientos de habitantes de la comunidad Santa Cruz Nijó del municipio de Bochil pidieron a las autoridades correspondientes realizar las investigaciones sobre el hecho donde perdiera la vida un habitante de esta comunidad a manos de la Guardia Nacional cuando liberaron al edil que presuntamente permaneció retenido por varias horas este lunes en esta localidad. De acuerdo al testimonio de los propios pobladores, la balacera ocurrió cerca de las 8:30 de la noche de este lunes cuando el presidente ingresó a este lugar acompañado por las Fuerzas Armadas y la Policía Municipal sin motivo alguno. Sobre el tema, una versión extraoficial dio a conocer que el edil Gildardo Centeno Moreno, luego de acudir a esta localidad para sostener una reunión donde se buscaba el diálogo y la concordia con pobladores que mantenían un bloqueo a la altura de Allende Esquipulas, aprovecharon la ocasión para cerrar el paso al presidente municipal y a las autoridades que en ese momento se encontraban con él. En el lugar de los hechos, los habitantes detallaron que la comunidad había optado por cerrar los accesos para evitar los contagios del COVID-19
desconociendo los motivos por el arribo de Centeno Moreno. Agregaron que al cuestionar esta acción fue que despertó la molestia del edil, quien fue liberado por la fuerza y sacado de este lugar. De acuerdo a los familiares de José Armando Hernández Hernández, el hombre de 23 años de edad que perdió la vida, narraron que el hombre murió a causa de 3 disparos de arma de fuego. A casi 24 horas del hecho, los restos permanecían en medio de la comunidad Nijó, ya que las autoridades correspondientes no habían arribado para realizar el levantamiento del cuerpo y las investigaciones correspondientes. Sí, la Guardia Nacional que acaba de pisar. Mira, los polis están quitando, le están echando piedra a una camioneta de una camioneta que al campesino le cuesta ganar, porque el campesino 100 pesos al día. Mira, se le están echando piedra y bala. Hey, amigo, ven, ahí te van a matar, compa. Ven aquí. Mira, ala. La Guardia Nacional, mira, ya llevan cargado a nuestros compañeros, a mi compañero indígena, ya lo llevan cargado para no dejar evidencias. Mira, como puede ver, señor presidente Obrador, señor presidente López Obrador, mira, se están echando bala. Dos campesinos se lo echaron, 2 indígenas se lo echaron. Mataron a 2 compañeros. Lucas, hey. Esto no es Siria, no es Irán. Aquí es México, es Chiapas, es Bochil. Como pueden ver, aquí hay guerra. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a actuar, pues, señor presidente? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Están disparando, como ven, la Guardia Nacional. Ya hirieron uno. La Guardia Nacional ya hirieron a uno. Ya hirieron a uno. La Guardia Nacional, como pueden ver aquí, ya hay un muerto, señores. Mira, señores. Por culpa del presidente, porque nos mandó, porque estaba aquí también. Que lo mataran. Dispararon los del Guardia Nacional. ¿Aproximadamente cuántos eran aproximadamente? Unos 40 o 50, y estaban tomando, estaban drogando, y ellos por eso ya no tuvieron corazón para que lo dispararan a mi esposa, me lo ¿Qué le pides a mataron. las autoridades? Pues le pido justicia, porque así no se va, ya no es justo. Solo queremos paz en la comunidad y no queremos llamadas y muertos, porque ¿quién nos va a cuidar a nuestros hijos? Nosotros no tenemos trabajo, no tenemos nada, y todavía que nos vienen a matar, y eso no se vale, ya no es justo. Me los va a mantener nadie, yo no puedo. Yo no tengo trabajo, soy ama de casa, nada. ¿No han venido las autoridades a levantar el cuerpo? ¿Qué ha pasado? No ha venido nadie, no han venido nadie. Porque fueron los mismos autoridades que se disparó. Y eso ya no es justo, ya no es justo. ¿Cómo se llama usted, señora? Rosaria Hernández Hernández. ¿Y su esposo se llamaba?
José Armando Hernández Hernández. Y apenas tiene 23 años. Lo que pasó es de que no sabíamos nada si el presidente municipal iba a venir y mucho menos de que si iba a venir respaldado con la Guardia Nacional y mucho menos con la policía municipal que venía, el cual pues se supone que estamos en la cuarentena, ¿no? Pues para qué anda haciendo por acá. Y entonces fue ahí donde se dio esto, pues, porque supuestamente la gente es que se tiene que cuidar, ¿no? Y entonces, en este caso, fue que provocó todo esto y pues él dio la orden de que empezaran el tiroteo, porque nadie estaba preparado para nada. La gente no tenía nada con qué defenderse, que quede claro eso. La gente no estaba provocando. El mismo presidente que dio la orden de que se disparara. Entonces, este fue el caso y que esta injusticia que se cometió más con la persona que falleció, que no quede impune en esto, que actúen las autoridades correspondientes y también de que tomen cartas en el asunto, de que ya pare con todo esto, porque yo creo que don Gildardo Centeno no es la primera vez que muere una persona por su culpa, ya carga con varias muertes también, así que por favor, que a esto les damos este llamado al medio de que puedan también actuar en esto. Lamentable, Carlos César, lo que ocurre en Bochil al tiempo de ver estas imágenes. Lo decíamos el día de ayer, lo recordamos el día de hoy. Ha sido uno de los municipios más conflictivos que ha tenido el estado de Chiapas, porque desde el 1 de octubre, cuando los presidentes municipales iban a iniciar actividades ya en esta administración, el municipio se ha desatado una serie de violencia política. Y bueno, también estuvo plagado de pues una serie de enfrentamientos en este mismo municipio. También hay que decirlo, fue ejecutado un elemento de la Guardia Nacional hace unos meses. En estas imágenes vemos algunos de los vehículos que fueron quemados en esta comunidad que ya nos mencionaba Rodolfo Flores, Carlos. Así es, Adolfo. Bochil desde hace muchísimos, pero muchísimos años, siempre ha vivido la confrontación de razas entre los centenos y las comunidades indígenas. Siempre que un centeno llega a la presidencia municipal, hay problemas en este municipio, independientemente de los problemas que existen entre algunas comunidades. Platicábamos aquí entre nosotros que habría que estar en los zapatos de esta gente para saber qué realmente sucedió. Una de las versiones de ellos es que les disparó la Guardia Nacional por órdenes del presidente municipal. Un presidente municipal no es nadie. Incluso el comandante de la Guardia Nacional, si le hubieran dado esa orden, hubiera mandado al diablo al presidente municipal, porque ellos reciben órdenes superiores. Ellos van únicamente para meter orden entre los rijosos. Y lamentablemente, una vez más, hay un muerto en Bochil. Yo no sé quién o por qué siga manteniendo a Gildardo Centeno en la presidencia municipal, porque es un mal administrador, es un mal político, no sabe dialogar o no busca la manera de dialogar para llegar a un acuerdo con muchas de las comunidades, y las comunidades indígenas ya se han unido en otra ocasión y me imagino que esta vez va a suceder lo mismo para pedir su salida, que ya había renunciado, el Congreso del Estado no se lo aceptó, así que sigue el problema. ¿Hasta cuándo van a quitar a este señor? Seguramente van a esperar que haya más muertos. Lo que había dicho o lo que dijo en su momento el Congreso del Estado de Chiapas es que esta renuncia de pues el presidente municipal de Bochil únicamente la hizo a través de un video en redes sociales y nunca se oficializó su separación del cargo. Ya en tribuna, uno de los diputados locales también ha pedido que el presidente municipal sea destituido si no cumple con sus funciones de gobernar. Pero también aquí hay que decirlo, Carlos César, uno de los conflictos más importantes que ha tenido Bochil y que pues ha tenido énfasis en las comunidades tiene que ver con que se cambió el sistema de la entrega del programa Copladén, que como en muchas comunidades de Chiapas se hacía anteriormente, entregando el recurso de forma
efectiva, y eso significaba un apoyo para las comunidades, aunque no necesariamente implicaba un desarrollo. El COPLADEN es un programa federal que está enfocado para el desarrollo de infraestructura en las comunidades más marginadas que tiene el estado de Chiapas, y que no se puede entregar el dinero de manera efectiva. Se tiene que traducir en la entrega de obras públicas que sí permitan el desarrollo de una comunidad, que, como en muchos lugares, el dinero es lo que provoca la división de los pueblos. Fíjate que curiosamente tocas un tema importante del COPLADEN. Esto de entregar los recursos directamente a las comunidades surgió precisamente en el gobierno de Juan Sabines por un conflicto entre algunas comunidades y la autoridad municipal ahí mismo, en Bochil. Y después se toma como mal ejemplo en la mayoría de los municipios indígenas que quieren que les den el dinero directamente. ¿Qué hacen? Ellos hacen lo que quieren con el dinero. Algunos, en algunos casos, porque han existido denuncias, se lo clavan. Y otros hacen las obras que ellos consideran que deben de hacer, pero ellos hacen el contrato con la constructora que va a hacer la obra, y los que coordinan este dinero es precisamente donde sacan su tajada con la constructora, y ahí es donde está el negocio. Un relajo realmente lo que está pasando en Bochil. Cuando hablamos de muertos, cuando podemos concluir que la situación se salió de control, y aunque no se quiera aceptar, es un municipio en plena ingobernabilidad. Fíjese que la Fiscalía General del Estado, continuando con este asunto, ha informado que está investigando los hechos violentos. El mismo fiscal general Jorge Luis Llave Navarca dio cuenta a la Mesa de Seguridad Estatal, que todos los días encabeza el titular del Poder Ejecutivo Estatal, que la dependencia a su cargo ya dio por iniciada una carpeta de investigación por los hechos violentos que ocurrieron el pasado lunes 13 de abril en la comunidad de Santa Cruz del municipio de Bochil, en los cuales una persona del sexo masculino desafortunadamente perdió la vida. De acuerdo con lo que dijo el funcionario estatal, las diligencias de investigación se están realizando a fin de esclarecer los hechos y de determinar las responsabilidades, y añadió también que otro grupo integrado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del Ejército y de la Guardia Nacional, coordinados por la Fiscalía, están implementando operativos disuasivos para restituir la paz en esta región. Veremos entonces en qué concluye este tema en los siguientes días. Y sobre el mismo tema, el gobierno continuará privilegiando el diálogo para la solución de conflictos, dice el secretario general de Gobierno. Con relación a los hechos ocurridos en el municipio de Bochil, donde un grupo aproximado de 200 habitantes de la comunidad Santa Cruz Nijó retuvieron al alcalde Gilberto Centeno Moreno, así como elementos de la Guardia Nacional, funcionarios de la Delegación de Gobierno, Ministerio Público y policías municipales, la Secretaría General de Gobierno señala: desde el pasado 7 de abril, esta secretaría atendía un bloqueo realizado por un grupo de pobladores de Santa Cruz Nijó que impedía transitar hacia la comunidad de Allende Esquipulas, debido a que acusaban que habitantes de esta localidad llevaban perros a la comunidad Santa Cruz con el fin de matar a sus animales, por lo que solicitaban una indemnización de 50,000 pesos a cambio de liberar el camino. Es así que, privilegiando el diálogo, el uso de la razón y concertación, la delegación de gobierno mantuvo comunicación con los agentes de Santa Cruz Nijó, y ante la negativa de levantar el bloqueo carretero, se convocó a una reunión con representantes de ambas comunidades para solucionar esta problemática. Teniendo como antecedentes otros sucesos violentos en este municipio, se tomó el acuerdo de que los elementos de la base de operaciones mixtas, integrada por la Policía Municipal, la Policía Estatal y la Guardia Nacional, acompañaran en esta mesa de diálogo al alcalde Gildardo Centeno, quien a petición de los propios habitantes acudió a la comunidad Santa Cruz, pero al no lograr ningún acuerdo fueron retenidos junto con el delegado de gobierno, un operador político y la fiscal del Ministerio Público, quienes también brindaban acompañamiento. Cabe señalar, dice la Secretaría General de Gobierno, que la población de Santa Cruz Nijó pidió el apoyo de más gente de las comunidades de Copal, La Cañada, Venustiano Carranza y San Vicente, a fin de intercambiar la liberación de los funcionarios retenidos por la libertad de personas de diversas comunidades del municipio, quienes enfrentan un proceso judicial. Tras su retención, los funcionarios fueron rociados con gasolina por los mismos habitantes, y aproximadamente a las 21 horas estos pudieron lograr su libertad, salvaguardando la vida de todos quienes ahí se encontraban retenidos. Asimismo, se tuvo conocimiento que pobladores de la comunidad Allende Esquipulas, a la cual se les negaba el libre tránsito, hicieron presencia en el lugar de los hechos
con la intención de liberar al alcalde, razón por la que se originó un enfrentamiento entre dichas comunidades después de que los funcionarios retenidos ya se habían retirado del lugar. El secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariego, señaló que después de los hechos suscitados, la autoridad correspondiente realizará las investigaciones para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. Bueno, cambiando de tema, le presento la siguiente información y es que desafortunadamente un tapachulteco en aquella ciudad pues prácticamente quedó reducido a cenizas. Le comparto la siguiente información y es que en chatarra quedó convertido un autobús de la empresa del servicio de transporte Tapachulteco al haberse incendiado. De acuerdo con la información que nos hace llegar Víctor Sánchez desde el municipio de Tapachula, estos hechos ocurrieron cuando circulaba sobre la Cuarta Avenida Sur Prolongación a la altura de la zona residencial Tulipanes, por lo que fueron movilizados los cuerpos de emergencia que lograron controlar el fuego. La unidad circulaba de norte a sur y al detener la marcha en el semáforo empezó a salir humo del motor, por lo que tanto los pasajeros como el chofer de la unidad descendieron mientras se verificaba qué estaba pasando. A pesar de ello, de inmediato empezó la unidad a incendiarse, por lo que las personas se percataron y pidieron la intervención de personal de protección civil y del cuerpo de bomberos para que llegaran de manera inmediata a sofocar el fuego, en tanto que policías municipales y por supuesto también los estatales acordonaron el área. Se trató nada más de un susto que dejó daños materiales incuantificables y afortunadamente no hubo pérdidas humanas que lamentar. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, dice el dicho. Ya se quemó un tapachulteco, ya están viejas esas unidades. Ojalá no vaya a pasar lo mismo con sus hermanos aquí en Tuxtla Gutiérrez, los del Colegio Bus. La otra información, incendio consume 11 toneladas de PET. Tras 12 horas de lucha, bomberos de Tuxtla Gutiérrez, en cooperación institucional con otros municipios, sofocaron un incendio de pastizal que alcanzó una bodega de envases PET, en donde se consumieron más de 2 hectáreas y por lo menos 11 toneladas del material de plástico. En este sentido, el presidente del heroico Cuerpo de Bomberos Capitalinos, Rodolfo Gálvez Gómez, destacó que por varias horas estuvieron en el campo de batalla, ya que el PET es un material difícil de combatir. Comentó que fue un incendio de pastizal alcanzando una planta de envases ubicada en la carretera de Cuota a la altura de la entrada de la Escuela de Protección Civil, a un costado de una gasolinera. Este siniestro movilizó a los cuerpos de bomberos de Tuxtla Gutiérrez, Ocosocuautla, Cintalapa y brigadas de protección civil de Ocosocuautla, así como la intervención oportuna de una brigada de la Sedena, las cuales tuvieron una excelente participación y una organización para controlar y sofocar este incendio. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Seguramente usted ha sentido altas temperaturas en el estado de Chiapas en los últimos días. Bueno, uno de los municipios más calurosos ha sido Chiapa de Corzo, que ha registrado 43.3 grados centígrados. Imagínese de ese nivel la temperatura. ¿Y qué cree? La onda de calor va a continuar en varias regiones. La Comisión Nacional del Agua informó que la onda de calor se presentará en 22 entidades de México, entre ellas Chiapas, en donde se esperan temperaturas mayores a 40 grados centígrados, sobre todo para este viernes. En este sentido, la dependencia encargada de monitorear el clima destacó que sobre la bahía de Campeche, una amplia vaguada inducida por el sistema frontal número 52 estará favoreciendo un ligero escurrimiento de aire fresco sobre la región, así como viento del norte de 20 a 40 kilómetros por hora sobre Tabasco, Chiapas y Oaxaca. Asimismo, incrementará las condiciones favorables para el desarrollo de nublados y potencial para tormentas vespertinas. Los valores de temperatura máximas disminuirán de 2 a 4 centígrados, incrementándose nuevamente para el día viernes debido a la disipación del sistema frontal sobre el Golfo de México. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Miércoles 15 de abril del 2020, los ratas andan en las calles. Tenga usted cuidado, se va usted a retirar su sueldito a los cajeros. Portada y contraportada del periódico Cuarto Poder el día de hoy. Se agravan conflictos políticos en Bochile. El pasado lunes ocurrió una balacera en esta localidad, resultando un muerto y al menos 6 personas heridas. La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes. Inaugura el gobernador Rutilio Escandón Cadenas clínica de atención respiratoria en el municipio de Villaflores.
Dice la Secretaría de Educación que no se perderá el ciclo escolar ante contingencias por el coronavirus. El DIF dice que despensas se entregarán directamente a las familias de casa en casa. Donará el Partido Verde 50% de sus prerrogativas en Tapachula, multas económicas por no quedarse en casa. En la contraportada, en el Soconusco, microbús quedó reducido a cenizas al incendiarse. Y aquí vienen las recomendaciones del COVID-19. Los virus entran a nuestro organismo a través de la boca, nariz y los ojos. Evita tocar tu cara con las manos sucias. Quédate en casa. Chiapas es más fuerte. Número de información, 800-772-2020. En la sección de opinión está su servidor, Carlos César Núñez, Arturo Sarocán, el maestro Catón, Monseñor Felipe Arismendi Esquivel, Julio Hernández López y Rafael Loret de Mola. Portada y contraportada del Cuarto Poder de hoy, miércoles 15 de abril del 2020. Y bueno, pasamos a más información porque también tenemos datos interesantes en el rubro de la cultura y los espectáculos. Sara Isabel lleva la lectura a todos lados. Quizá el ser hija del maestro Manuel de Jesús Martínez Vázquez ha provocado que Sara Isabel Martínez Rincón quiera llevar los libros a todos los lugares posibles, ya que por iniciativa propia ha creado varias salas de lectura en la capital del estado de Chiapas. En numerosas entrevistas, la promotora cultural ha manifestado que la lectura es sumamente importante, ya que ésta sirve de instrumento para preservar la identidad y sentirse orgulloso de nuestras raíces. Ante ello, desde el 2017, la escritora de El año que se fue y Belén Soque creó el proyecto Compartiendo Lecturas en los Mercados. A 3 años de haber puesto en marcha su proyecto, decidió no solo lo llevaría a los mercados, sino también a otros espacios de Tuxtla Gutiérrez, como las plazas comerciales y terminales de autobús. La cronista del barrio de El Calvario indicó que la primera sala que abrió fue en el mercado Dr. Rafael Pascasio Gamboa, la cual se transformó en biblioteca pública, donde ahora se imparten diversos talleres artísticos dirigidos a niños y niñas hijos de los locatarios. La integrante del Club Chucamay comenta que la segunda fue en el mercado de los ancianos, la tercera en la sala de espera de la terminal de camiones ubicada en la Quinta Norte y la más reciente en la plaza comercial Galerías Boulevard. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Eugenio Derbez comenzó a recibir una sarta de críticas luego de que un video suyo se hiciera viral, en donde pide equipo médico y se alarma por lo que ocurre en un hospital en Tijuana. Sin embargo, tras ese video, internautas aseguraron que no debería de alarmar a la gente de esa manera, pues la información podría ser un fake. En ese sentido, el productor y director hizo un segundo video aclarando que no era un fake news y que se trataba de una emergencia, pues doctores están expuestos al coronavirus al no tener el material médico necesario para realizar sus jornadas y la situación es gravísima. Tras estas críticas fue ahora el doctor Faustino Rubalcaba quien habló al respecto, confirmando que la información dada por el actor es real y que hay una gran crisis de material médico en Tijuana. Esto a través de una entrevista para Ventaneando. Fue en el programa de espectáculos liderado por Patti Chapoy que el doctor detalló lo que ocurre en realidad, asegurando que es indispensable que la gente deje de criticar y haga caso de lo que dicen las autoridades médicas, sobre todo que se queden en casa. El doctor relató que pidió ayuda a Eugenio Derbez conociendo el alcance y la influencia que puede tener como figura pública. Aseguró que pertenece a una misma comunidad que el actor y que varios de sus hermanos trabajan con el esposo de Alessandra Rosaldo, por lo que él tiene mucho contacto con el actor. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. No sé por qué en algunos estados de la República tienen que esconder lo que está sucediendo. Sí, estamos platicando aquí el Carlos. video que sube Eugenio Derbez porque un amigo médico le dice, oye, ¿cómo le hago? Pero falta instrumental médico para nosotros que estamos haciendo nuestra chamba con los enfermos de coronavirus. Y sube Eugenio Derbez el video denunciando por lo que dicen los médicos y resulta que una alta funcionaria del sector salud dice que es lamentable que esté difundiendo información falsa, que el médico no existe, así lo dijo la señora, la funcionaria, y un grupo de periodistas se dio a la tarea de investigar, hacer trabajo de investigación, y dice, el médico sí existe, está jubilado, y este es su número de cédula, y platicamos con él, y sí lanzan la entrevista ha al pasado aire. aquí también, Carlos. Sí, sí. La Entonces, lideresa de la sección 50 en reiteradas ocasiones ha dicho, no tenemos el material suficiente para hacerle frente al coronavirus, hay riesgo en el personal médico, y el secretario de salud, que aunque ha dado los manda a vender conferencia, tacos. los manda a vender tacos, ¿no? Bueno, yo creo, y lo comentaron en la columna, que las diferencias que traen el secretario de salud con el sindicato en este momento deben dejarlo para otra ocasión. Ahorita la prioridad es Chiapas con el coronavirus y cada uno tiene la responsabilidad de hacer su parte, porque son profesionales de la medicina,
Para eso fueron a la universidad, no para vender tacos, sino para atender y fue a la ciudadanía. irresponsable decir eso por parte del secretario, lo llevó a ser noticia nacional. Esa declaración lo llevó a ser noticia nacional, porque imagínese cómo se atreve a decirle a un médico que solamente haya estudiado para ganar unos centavos. Yo creo, Carlos, que todo mundo estudia también para eso, ¿no? Claro, efectivamente. Y no es un delito vender tacos. En este país somos taqueros. En algunos casos hay muchos taqueros que se han hecho millonarios a base del buen sazón. Claro. Pero cada quien en su cada cual, dijera mi abuela, que en paz descanse, porque si tú eres médico, te vas a dedicar a tu profesión. Si tú eres secretario de salud y eres médico además, como el que tenemos en la Secretaría de Salud del Estado, aunque es vecino de Tabasco, él tiene una responsabilidad con Chiapas. Y además, si eres médico y estás en el sector público, tienes derecho a decirle a la autoridad, oye, no tengo los insumos necesarios. Sabemos que históricamente el sistema de salud en Chiapas ha sido ineficiente en las últimas administraciones y se ha comprobado, se ha dicho, la falta de medicamentos, Carlos, no solamente por el tema del coronavirus, que es la emergencia central, sino por padecimientos tan básicos, pues que ha llevado desafortunadamente a que tengamos en algunos casos consecuencias fatales. Ahora, déjame decirte una cosa. Si a ti te encargan un trabajo, te tienen que dar las armas para hacerlo. Por supuesto. A mí como médico, mi jefe, que es el secretario de Salud, me debe de dar los instrumentos para hacer mi trabajo porque saben, independientemente de mi profesión, que estoy arriesgando la vida. Y lo están haciendo Hay los estados médicos de la República donde hay una bola de ignorantes que andan atacando a los médicos y enfermeras, cuando son los que están haciendo, de acuerdo a la profesión que estudiaron, tratando de salvar y salvando en muchos de los casos. Aquí ya llevamos 10 casos de rehabilitación de gente que está enferma o estaba enferma de coronavirus, están haciendo su chamba. Y es delicado, fíjate, Carlos, el tema tan delicado que yo recuerdo que cuando el presidente municipal de Tonalá dio una declaración cuando se anunció el cierre de las playas, dio un dato interesante y dijo, no sé qué vayamos a hacer cuando comiencen los casos de coronavirus en Tonalá, cuando solamente tenemos 2 respiradores. ¿Te imaginas? ¿No? Que cada uno costaba en promedio 800,000 pesos. Y uno que se murió desafortunadamente porque su religión no le impedía utilizar el respirador. Sí, exactamente. No en Tonalá, obviamente, para aclarar, ¿no? Sí. En otro punto. Bueno, no sabemos en otros municipios también. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Y ya hay 15 municipios que cuando menos tienen un caso de coronavirus. 15 y si nos ponemos a analizar un poco, son municipios bastante grandes que se supone todavía podrían contar con los insumos. Imagínense cuando pues esta situación comience a penetrar, Carlos, en los municipios más pobres de Chiapas. Viene la tercera fase, ¿no? Sí, por supuesto. Que se supone es la más grave de la presencia de esta pandemia. Inevitable además, va a llegar. Así que si no tiene usted nada que hacer, quédese en casa, proteja a su familia, no aglomeraciones, no vaya a lugares donde hay mucha gente, que además no tiene por qué haber tanta gente en la calle. Si ya la autoridad lo dijo, que hay que aislarse, pues hay que hacerlo. Bueno, vamos a otra información. Continúa el argüende, ya se armó un escándalo en los medios nacionales de comunicación sobre la desaparición del ascenso y el descenso del fútbol mexicano. Y la preocupación, Carlos, que hay del torneo, ¿no? Cuando se supone y decían que este iba a ser el bueno para Cruz Azul, no vaya a ser que cancelen el torneo y que arranquemos de cero otra vez, ¿no? Ojalá que no, porque ya se lo merecen los Cruz Azulinos después de 20 años, ¿no, Timarco? Ya se lo merecen. Bueno, decían anoche en la televisión nacional, a mí se me hizo muy poquito, que al desaparecer el ascenso y el descenso, se quedan, digamos así, bueno, afecta más bien dicho, directamente a 500 familias. O sea, a los familiares de los futbolistas. Yo creo que son más, ¿no? Sí, claro. ¿Te imaginas los que están en la Liga de Ascenso, en segunda y tercera división? Nada más en cuanto a familias. Imagínate todo lo que se mueve alrededor de este tipo de deportes, ¿no? De los empleos directos, pero también de los indirectos. Ahora, ¿y qué va a pasar con Chiapas? Buena pregunta. Porque va a haber la posibilidad de tener más equipos de la primera división. Sí, pero hay muchos, Carlos. Ir a comprar una franquicia. Pero Chiapas. Hay muchos equipos, Hay muchos equipos adelante de Cafetaleros antes que dice el ingeniero que ya hay tres. Ayer lo decía Jesús. ¿Cuál es? ¿Zacatepec? Atlante era uno de ellos. Y Correcaminos. Correcaminos de Tamaulipas, ¿sí? ¿Por qué los tres? ¿Porque han sido campeones del torneo o qué?
Bueno, en Tamaulipas, el petróleo. Bueno, Hay dinero. Finalmente el deporte es dinero también, ¿no? Toño García, el dueño del eterno dueño del Atlante, tiene dinero. Sí, por eso te decía antes de Cafetaleros, yo creo que hay todavía muchos equipos que pueden. Zacatepec, mira, la producción cañera y el azúcar ahí es otro billete. Sí. Pues ya veremos, Carlos, ¿no? Todavía, finalmente todavía está en especulación, veremos si desaparece el fútbol profesional de Chiapas, en tanto no se haga oficial, pues es una situación al aire. Así es, bueno, vamos a los deportes. El ajedrecista David Ismael Pinto Chamé del Club Carpoc Magnus del municipio de Las Margaritas se consagró campeón del torneo de ajedrez por correspondencia Día Internacional del Deporte, celebrado del pasado 11 al 13 de abril, contando con la participación de tableristas de 6 estados de la República. Siguiendo las actuales recomendaciones de salud ante la contingencia por el coronavirus, los jugadores de entre 7 y 18 años de edad participantes no tuvieron que salir de sus casas para tomar parte en el torneo, pudiendo hacer sus ataques y defensas desde la comodidad de sus hogares. Tras un sistema de desempate muy cerrado, David Ismael Pinto Chamé se coronó campeón de esta edición, mientras que el subcampeonato fue para Carlos Daniel González Flores y en tercero se ubicó Josué Flores González, los dos últimos representantes del poderoso Club Plaza de Ajedrez de San Cristóbal de las Casas. Al respecto, las acciones fueron puntualmente cuidadas en sus normas por el árbitro oficial Daniel Enrique Flores Maza del Club Peón Dragón y bajo la organización del maestro José Carlos Morales Gómez, presidente del Club de Ajedrez Infantil de Chiapas AC. En este mismo tenor, el organizador destacó el éxito del torneo, acudiendo ahora a una nueva modalidad de competencia a la cual se tiene que recurrir en estos tiempos del coronavirus como medida de prevención para no reunir y arriesgar la salud de los ajedrecistas. De igual forma reconoció que se tuvo una buena participación, contando con 28 tableristas de distintas partes del estado de Chiapas como Yajalón, Ocosingo, Comitán, Carranza, Las Margaritas, Tapachula, San Fernando y Tuxtla Gutiérrez, contando además con jugadores de otros estados como Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Zacatecas y Guerrero, con lo que se elevó la calidad del evento. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. La nostalgia se apoderó de la afición futbolera de Chiapas, que tras la publicación de una encuesta a través de las redes sociales sobre qué equipo les gustaría ver de nuevo en Primera División, se volcó en apoyo a los extintos Jaguares. Un medio de circulación nacional puso a participar a los usuarios de Twitter en una terna en la que se colocó a clubes que en su momento generaron simpatía, pero que abruptamente dejaron de existir, como fueron los casos de los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Tiburones Rojos del Veracruz, Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y los Jaguares de Chiapas, curiosamente los tres últimos prácticamente borrados del mapa por la Federación Mexicana de Fútbol por sus malos manejos directivos. Decenas de usuarios de la red social se manifestaron en horas recientes en apoyo al conjunto felino, convirtiéndolo en tendencia en la red social. Como se recordará, Jaguares de Chiapas tuvo entre sus logros más notables el haber representado a México en una Copa Libertadores de América en 2011, llegando hasta cuartos de final, además de haber disputado emocionantes liguillas de la Primera División ante clubes como Cruz Azul, Chivas o Santos Laguna, aunque en ninguna de estas logró avanzar de la primera ronda. Además de participar en la votación, usuarios de Twitter recordaron los escudos y colores que el equipo tuvo en sus diferentes administraciones y fueron traídos al presente los ídolos que vistieron la camiseta del cuadro chiapaneco, como el paraguayo Salvador Cabañas, el colombiano Jackson Martínez, los brasileños Daniliño e Itamar Batista, Oribe Peralta y Adolfo El Bofo Bautista, por citar solo algunos. Al respecto, vale la pena recordar que el equipo chiapaneco cumplirá el próximo mes de mayo un aniversario más de su descenso y posterior desafiliación de la Primera División de México. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Aunque aún no existía un pronunciamiento oficial del Ascenso MX en el sentido de dar por terminado el torneo Clausura 2020 y además dar paso al proyecto de creación de la Liga de Desarrollo, la comunidad de futbolistas profesionales ha mostrado su rechazo y preocupación ante tal medida que pegaría directamente en la carrera de cientos jugadores profesionales. Uno de los jugadores que rápidamente se pronunció ante esto fue el chiapaneco Kevin Gutiérrez González, quien a través de las redes sociales pidió apoyo para hacer escuchar el reclamo generalizado de los jugadores, en especial los de su club, los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Como se recordará, desde hace varias semanas los futbolistas protestaron
al enterarse sobre el plan de eliminar la Liga de Plata y dar paso a un campeonato que prioritariamente daría cabida a jugadores menores de 23 años y un número limitado para mayores de esa edad y extranjeros, lo que repercutiría directamente en su futuro profesional. Le quiero pedir a los dirigentes del Ascenso MX que no nos roben la oportunidad de ganarse el ascenso a Primera División, protestó el jugador originario de San Fernando, Chiapas, pocas horas después de que trascendiera la noticia de que el torneo se daba por terminado cuando aún quedaban 3 partidos más por disputarse de la etapa regular. Al respecto, vale la pena citar que antes de que la liga entrara en receso por el coronavirus, el club Correcaminos marchaba como sublíder de la competencia con 18 puntos, a 4 de distancia del primer lugar, Mineros de Zacatecas. El campeón de este clausura 2020 se mediría al campeón de la apertura 2019, los Alebrijes de Oaxaca, para definir quién ascendería a la Liga MX, situación que se eliminaría en caso de crearse la llamada Liga de Desarrollo, quitándole así a los futbolistas la opción de pelear en la cancha no solo por el título, sino por la posibilidad de ascender a una categoría mayor donde pueden percibir mejores sueldos y condiciones de trabajo. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Kevin Gutiérrez, chiapaneco. Yo le digo que es intalapaneco, no sé por qué dicen que es San Fernando, pero bueno, su acta de nacimiento es la que decide. Uno es regularmente de donde nace, sí, no de donde crece, ¿no? Pero bueno, otro chiapaneco más con la ilusión, dice, de llegar a Primera División, pero pues si va a desaparecer la Primera División, más difícil al todavía, menos, ¿no?, que el otro equipo, como decía el ingeniero Juan Carlos, de Tamaulipas, pues tenga un lugar apartado en la máxima liga y lo llegara a jalar a él, ¿no? Sí, puede ser. O que le siga echando ganas, pues para que los visores lo jalen a un equipo de Primera División. Vamos a ver el mapa de Chiapas, que aparece en 3 colores, color amarillo, color naranja y color rojo. Nos dice el Proceda de la Secretaría de Protección Civil que el riesgo estará alto, muy alto y extremo. La parte amarilla indica temperaturas de 26 a 29 grados centígrados y se va a presentar en las regiones Maya, Turijá Celtal Chol, de los Bosques, Mezcalapa y Alto Tzotzil Celtal, mientras que la parte en naranja indica temperaturas de 30 a 36 grados centígrados y se va a presentar en la selva Lacandona, Meseta Comiteca, Tojolabal, Metropolitana, Valle Soque, Frailesca, Istmo-Costa y la Sierra Mariscal. La parte en rojo indica temperaturas de 37 a 43 grados centígrados y se va a presentar en la región de los Llanos y la región del Soconusco. Un ligero reforzamiento de la masa de aire frío sobre el sur de los Estados Unidos dará impulso al sistema frontal número 52, el cual se prevé alcance débilmente hasta el extremo sur del estado de Veracruz para la tarde de este día, mientras que una amplia vaguada inducida sobre la península de Yucatán fijará el viento de norte sobre Tabasco y Chiapas de 20 a 40 kilómetros por hora. Estas condiciones de tiempo inestables serán favorables para chubascos y tormentas vespertinas sobre Tabasco, Chiapas y Oaxaca. Asimismo, los valores de temperatura máxima disminuirán de 2 a 4 grados centígrados con respecto a las previas 24 horas. Tome sus precauciones por los cambios de clima. Hay que tomar mucha agua. Con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta primera emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder, agradeciendo la amabilidad de su atención a nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Alex Orozco, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos, Carlos César, gracias, buenos días. Gracias a ti, Adolfo, sobre todo a usted que nos ve y nos escucha. Buenos días, hasta mañana. Nos vamos como siempre con este video que hace referencia al tema del COVID-19. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo virus de la familia de los coronavirus. Este virus produce una enfermedad respiratoria parecida a la gripe, con síntomas como dolor de garganta, tos seca o fiebre alta que en casos graves puede producir serias afectaciones respiratorias y neumonía. El COVID-19 es una enfermedad extremadamente contagiosa y la mejor manera de hacer frente a esta es tomando acciones para prevenir su dispersión. Es muy importante que todos como ciudadanos seamos conscientes de qué debemos hacer para evitar contagiarnos y contagiar a otros, ya que se ha descubierto que personas que parecen perfectamente sanas también pueden ser portadoras del virus y contagiar a grupos vulnerables como lo son niños, adultos mayores y personas con enfermedades como la diabetes, hipertensión arterial, cáncer y otras degeneradoras del sistema inmunológico.
Evitar la propagación del COVID-19 es tarea de todos. Solo sigue estas recomendaciones. Evita salir de casa y no acudas a lugares concurridos a menos de que sea necesario. Evita a toda costa tocarte la cara. No toques tu cara. Lávate frecuentemente las manos con jabón o gel antibacterial. En especial, si estuviste en contacto con algún objeto que haya sido tocado por otras personas contagiadas o no. Al toser o estornudar, cubre tu boca o nariz con el ángulo interno del brazo o con un pañuelo desechable y tíralo inmediatamente en un bote cerrado. Limpia y desinfecta superficies y objetos de uso común. Juntos y bien informados, podemos evitar la propagación del COVID-19. Comparte este video. Gobierno de Chiapas.